Abuztu bukaeran Zerredo dorrearen inguruko erreportaje bat emititu genuen, Europako mendietako punturik altuena denaren ingurukoa. Erreportaje hartan gurekin egon zen mendigidak ibilbide polit baina ez ezagunago bat egitea proposatu zigun. Eta hemen gaude berriz ere. Jose Ramon Luege aterpetxetik gailur lirain eta eder bat ikusten dugu. Nahiko izen berezia du, Pico Los Cabrones esaten diote eta. El nombre de Cabrones le viene por una cabra hispánica que se extinguió hará unos 70-80 años y en esta zona existía mucho macho de cabra y por eso le viene el nombre de Cabrones, tanto al pico como al hoe. Y hay mucha gente que lo atribuye como subir hasta aquí, que es uno de los sitios más inaccesibles de la península, pues lo atribuye como una cabronada. Egunez, zein gauez, sarrio asko hurbiltzen da aterpetxera. 20 pertsonarentzako tokia dauka, eta teilatua erdiborobila eta metalezkoa da, eta egitura harrizkoa. Bitxia badirudi ere, 3 eraiki zen, 3 toki desberdinetan. Una se construyó en la parte, en aquellas piedras de allí, y era como cabaña Verónica, la cúpula de un portaaviones, y ese duró solamente un año y lo llevó el aire. Después se construyó un segundo en la parte alta de la loma y ese duró también otro año nada más porque bajó una luz y se lo llevó. Y el tercero ya hicieron caso a la gente del lugar y ya construyeron este que ya está aquí, que ya lleva puesto desde el año 78. Honorio daukagu bidelagun, Asturiarra da eta ondo baino beto ezagutzen du inguru hau, berarekin batera mendian goragoaz. Uztaila da eta inguruak grisuri koloreko kareharrizko basamortua dirudi. Irteeratik gertu aurreko aterpetxeak non zeuden ikus dezakegu. Urrunean, gaur egungo aterpetxea. Es uno de los 6 refugios de montaña que hay en los picos de Europa. Y este en concreto es el de acceso más largo y difícil. Así a un ritmo medio, pues tenemos mínimo unas 5 horas tanto si vamos como desde Bulnes como si vamos desde Pandévano, más o menos 5 horas no nos las quita nada. Cabrones muinora hurbiltzen goazen enean mendia ikusgarriagoa da, sekulako hormak dauzka ipar isuri aldean. Y vamos a subir por su arista noroeste, que es esta que tenemos aquí enfrente y que va a tener un ambiente aéreo muy espectacular. No es difícil, no. Vamos a tener que hacer una trepada con pasos de 3er grado, pero